hemos estado hablando sobre los últimos tiempos, ¿verdad? Lo que va a venir. Y entonces, ¿cómo se llama? Jesús dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe sobre la tierra. Quiere decir que va a haber un momento donde la fe va a escasear, o la fe, ¿verdad? No va a ser una fe firme. Entonces tenemos que tener fe. Es lo que Él quiere, pero ¿qué es la fe, verdad? Hay una definición de fe que dice la certeza de lo que se espera, que lo que esperamos que es el cielo, la vida eterna. Pero también hay otra, la fe es el creer en Jesucristo, porque ¿qué es lo que dice? Que por fe somos salvos. ¿Por qué? Por creer en el Señor Jesús. Y para creer en el Señor Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Conocerlo primero. Conocerlo, porque si vamos a poner nuestra vida en sus manos, tenemos que saber en qué mano la estamos poniendo. No vamos a ponerla en cualquier mano. Si ustedes le dicen que se tiene que operar, ¿qué es lo que va a hacer? Mira, ella es médico, anda que te opere. Uy, ¿quién es? ¿Y qué hace? ¿Qué tiene, verdad? O sea, uno investiga a ver antes de poner su vida en las manos de alguien desconocido. Entonces tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? Lo conocemos por medio de su palabra. Lo conocemos por medio de la relación personal que tenemos que desarrollar con Él. Porque en el día a día vamos conociendo a Jesús. Y lo conocemos, ¿verdad? Por lo que hace. A veces escuchamos a otras personas. Mira, que ella tal cosa y Dios me hizo esto. Entonces, Dios puede hacer eso, ¿verdad? Y entonces vamos conociendo otra faceta de Dios. A mí me llama la atención que Jesús dijo a los discípulos, si tuvieran fe, le dice, como un grano de mostaza, le dirían a ese árbol, ¿verdad? Quítate. Y entonces, y él les obedecería y nada le sería imposible. Pero yo lo que voy es que Jesús compara la fe con un grano de mostaza, que es el más chiquito. Es chiquitita y entonces en otra parte él dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, dice, es el más chiquito de todos los granos, pero cuando se siembra y crece, dice, es un árbol frondoso, dice, donde vienen los árboles. Entonces no lo dice en ningún lado, pero yo lo entiendo así, o lo entendí, lo uní los dos versículos y lo entendí así. Que a todos nosotros, dice la palabra de Dios, que se nos ha dado una medida de fe. A todos se nos dio una medida de fe, o sea, como que se nos dio la semillita de la fe. Y nosotros tenemos que hacer ¿qué? Para que se desarrolle, crezca y se vuelva un árbol grande, frondoso, fuerte. Tenemos que aprender a desarrollar esa fe. Entonces, esa semilla de mostaza, tenemos que sembrarla y desarrollarla, ¿verdad? Para que la fe se desarrolle. ¿Y cómo se desarrolla la fe? Le decía, una parte dice, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios, porque normalmente no la conocemos. Conocemos más de lo que la gente dice, de lo que habla, de lo que se comenta, que de lo que verdaderamente dice la palabra. Y entonces hasta que nosotros conocemos la palabra, es cuando la palabra empieza a trabajar en nosotros. Por ejemplo, entonces, estamos emocionados. ¿Sabe que me acordé que usted nos dio hace como 15 años? 15 entonces la fe tenemos que desarrollarla. Y como les digo, conociendo. Por ejemplo, yo les voy a hablar de mi experiencia con las sanidades. Porque oímos que Dios sana. Y cuando dicen que Dios sana, ahí hay muchas controversias en eso de que Dios sana. Por ejemplo, hay gente que dice que los milagros terminaron con los apóstoles, o que Dios sana a través de personas muy santas, o que Dios sana a personas muy buenas que merecen la sanidad. Entonces ponen un montón de
de condiciones para que Dios pueda hacer un milagro de sanidad, ¿verdad? O que tenés que tener, y si le pediste a Dios que te sanara y no te sanó es porque tu fe no es suficiente, porque no sé qué. Entonces hay muchas cosas. ¿Y qué era lo que Jesús hacía? Fíjense que si nosotros leemos, Él sanaba a todo lo que se le presentaron. Hay una parte que me gusta que dice, todos los que llegaron a Él fueron sanados. Todos, no quedó ninguno que no haya sido sanado. Entonces Él no anda diciendo, y vos sos bueno, y te portas bien, y cumplís los mandamientos, y crees en mí. Sí, crees en mí si preguntaba, ¿verdad? Pero lo demás, ¿verdad? ¿Y cómo te portás? ¿Y cómo estás? No, Él sanaba. Ana Rosa oía ayer que decía que por misericordia, porque la misericordia de Dios, la compasión, dice, es la que hace que vea una situación difícil y hagas algo por solucionarla. Entonces la compasión de Jesús vio a aquel hombre que estaba 38 años en una camilla, ¿verdad? Y entonces, ¿quieres ser sano? Le dice. Claro que quería ser sano, ¿verdad? Si estaba ahí era porque quería tener una posible, muy difícil, ¿verdad? Pero era una esperanza pequeña de poderse tirar a la piscina cuando el ángel la movía. Y entonces era porque él estaba esperando un milagro de sanidad. Y Jesús lo sanó en ese momento. Entonces Jesús sana, sin preguntarte qué credenciales tenés para ser sanado. ¿Cuáles son las credenciales que necesitas tener? Lo único es creer en Él, ir a Él, creyendo que Él te puede dar eso. Esa es la credencial, no es que sea buena. Tenemos que conocer a Jesús por eso, que Él es una persona misericordiosa, Él es compasivo, ¿verdad? Y Él es poderoso también. Él es poderoso. Entonces, cuando nosotros oímos esas cosas de la fe, tal vez no creemos. ¿Y para qué? Yo me acuerdo que a mí una señora me decía, yo creo que Dios te puede hacer favorcito, como quitarte un dolor de cabeza, un resfriado, unas cositas así, pero un milagro grande eso no, decía, ¿verdad? Y uno lo oye y se lo va creyendo, y entonces vamos agarrando ideas erróneas a lo largo del camino, y a la hora que necesitamos una sanidad verdadera, una cosa, no tenemos la fe, no creemos, porque tenemos, como decía Marlene, ¿verdad? Tenemos mentiras en la cabeza. Entonces, ¿para qué sirve que nosotros leamos la palabra? Para desechar todas esas mentiras que tenemos en la cabeza, todas esas cosas erróneas que hemos venido creyendo a través de los años, a través de relacionarnos con otras personas, que oímos lo que otro dice y lo creemos sin ver si tiene razón o no tiene razón, sino que simplemente lo creemos, y entonces nos vamos formando una creencia errónea de quién es Jesucristo. Y si lo queremos conocer a Él verdaderamente es en su palabra y en la relación que tenemos con Él, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que yo no creía en sanidades, yo no creía, y más que esa misma señora me decía que una vez que había una campaña de sanidad, ella andaba en silla de ruedas, pero todavía se podía parar en ese entonces. Entonces en la campaña, en medio de la campaña, se puso de pie, dice, para ponerle emoción al momento, ¿verdad? Y que todo el mundo aplaudiendo y todo. Y entonces yo decía, y si me dicen que es sanidad y no es sanidad, es como ella, que solo para ponerle emoción al momento, ¿verdad? Y yo me volvía cada vez más incrédula, digamos, cada vez más escéptica. Y entonces yo le dije al Señor, yo para creer en una sanidad, le decía, tiene que ser delante de mis ojos, instantánea, y conocer yo a la persona, saber que verdaderamente esa persona está enferma. Y Dios, yo lo he contado muchas veces, ahí lo tengo en el libro también. Y Dios, ¿qué fue lo que hizo? A través de mi hijo. Ana Rosa tal vez se acuerda que tenía una tos espantosa que no se le quitaba con nada. Era medicamento tras medicamento, el pobre ya estaba flaquito, amarillo, todo así, y no se le quitaba la tos. Y entonces me aburrí yo de los medicamentos, porque dije, no hacen nada, más bien lo están dando efectos secundarios, entonces ya no más medicina. Y como yo tenía el cargo de conciencia como mamá, que loca, que le quitó las medicinas, algo tengo que hacer y dejarlo. Entonces agarraba aceite, le ponía en el pechito y le decía, Susana, en el nombre de Jesús. Fíjense que pasó mucho tiempo que no me tosió, pero un día, medianoche, empieza a toser. Y no tenía antialérgicos, no tenía absolutamente nada porque todo lo había botado. Además de que como era niño chiquito, eran medicinas tomadas y ustedes saben que esas vencen y hay que botarlas, ¿verdad? Entonces no tenía nada que darle. Y yo buscando de arriba abajo qué darle, no me quedó más que
orar. Y entonces empecé a declarar todo versículo que se me vino sobre sanidad en el nombre de Jesús, sano, porque la palabra dice que por las llagas de Jesús fuiste sano, porque Él es el que sana toda dolencia, porque Él llevó sobre nuestros pecados. Y bueno, yo empecé a declarar y a declarar, y de pronto se normalizó la respiración de mi hijo y se durmió. Y desde entonces nunca más volví a tener todo. Y vi que Dios sana. Entonces yo les digo ahora, Jesús sana, Jesús sana. ¿Por qué? Porque lo leí, porque lo experimenté y porque lo conocí. Y así vamos nosotros aprendiendo a conocerlo poquito a poco, ¿verdad? Cuando dicen de que Dios provee, está ese que cuando lo leí la primera, cuando me fijé en él, no es que lo leí la primera, cuando por fin puse mente, ¿verdad? Lo que decía en Mateo 6, que dice, no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a vestir, porque tienen un Padre. Eso es lo que preocupa a los incrédulos, dice, a los impíos, a los incircuncisos, diferentes palabras usa, ¿verdad? Pero ustedes tienen un Padre que cuida de ustedes. Y yo decía, ¿y cómo me va a dar Dios? ¿Cómo me va a proveer Dios? ¿Cómo es eso que Dios provee, verdad? Y entonces no, o sea, y uno está acostumbrado de que trabajar, esforzarte, hacer para poder tener, si no, no vas a tener nada, del cielo no caen las cosas y todo lo que le dicen a uno, ¿verdad? Pero llegó un día, igual el Señor me puso en una situación en que me voy a mi casa, ¿verdad? Era un fin de semana, me acuerdo, la muchacha que trabajaba no estaba, y abro la refrigeradora, según yo, para hacer el almuerzo, y la refrigeradora está lavada, literalmente lavada. No hay en mi casa ni sal, ni aceite, ni ¿qué? Nada, ni una sopa Maggi, nada, ni una Maruchan ahora, ¿verdad? No hay absolutamente nada que darme. Y en ese momento, ¿qué hago? Entonces me fui a cerrar el baño y decirle, mira, Señor, tu palabra dice que no me preocupe por lo que voy a comer, que vos tenés cuidado de nosotros. Y mira que son 5 hijos los que tengo, decía, somos 6 bocas que alimentar, yo no sé qué vas a hacer aquí, le decía, Señor, pero aquí estamos. Y miren, al ratito llegaron a mi casa, me golpearon la puerta y me dicen, ahí le manda para que se haga una sopa. Y entonces me llama la persona que me la mandó, porque me la mandó con su chofer, y me dice, oye, mi abuela estaba pidiendo a Dios una sopa, me dice. Mira, le digo, yo le estaba pidiendo a Dios comida, lo que fuera, comida, pero Dios sabía que no tenía ni sal en mi casa, que no había nada, lo que me mandara lo iba a tener que hacer cocido y sin nada, le digo, porque no tenía aceite, no tenía cebolla, no tenía agua, no tenía nada. Pero cuando te dijo que me mandaran una sopa, vos me entendiste de que iba con todos los condimentos, o sea, iba completo, con todo lo que se necesitaba, solo de echarlo a la olla y que la comida iba a estar completa. Así de detallista Dios entendí yo, ¿verdad? De que me mandó en el momento adecuado, ¿verdad? Entonces yo ya no dudo de que Dios provee. Y fueron muchos años de prueba, ¿verdad? Aquí está Marlene. Entonces, para aprender de que Dios provee. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora yo ya no me preocupo. Puede ser que no ande ni un peso en mi cartera, puede ser situaciones difíciles, como le digo, estos últimos 2 años he perdido muchísimo, todos los días se perdió esto, se perdió el otro, se perdió aquí, se perdió allá, todos los días. Miren, si yo no creyera en Dios, yo creo que yo estaría con pastillas, afiliada, no sé, angustiada, porque ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a comer y de qué voy a vivir? En cambio, yo confío en Dios, yo creo en Dios. Si ese día que no había ni sal en mi casa, el Señor me proveyó, yo digo, me va a proveer. ¿Cómo? No sé, pero Él siempre provee, Él siempre pone las cosas, ¿verdad? Pone personas, pone circunstancias, pone de todo para que nosotros podamos tener la provisión, como Él ha dicho, ¿verdad? Dios provee. Y tenemos que tener fe y creerlo. Me acuerdo cuando a mi marido lo tenían que operar del corazón, una operación de corazón abierto. Y me acuerdo que nos vamos a Estados Unidos, como todos los años nos íbamos antes para Navidad, donde mi hija. Y entonces nos dice, ¿y por qué no se opera aquí? Dice, porque aquí en Nicaragua la operación de corazón abierto es abrirlo aquí, les cortan el esternón en 2, ¿verdad? Lo abren
le hacen la operación y son como 6 meses, decía el doctor, para la recuperación, ¿verdad? Para poder estar. Y entonces Humberto decía, no puede ser, yo tengo que estar en un mes trabajando, 2 meses era lo que tenía, tengo que estar en 2 meses trabajando, no puedo, yo decía, estar 6 meses en cama y así. Entonces Paola le dice que hay una operación, le dice que no que abre, sino que es a través de la costilla, le dice. Y entonces en una semana vos ya estás trabajando, ya estás caminando, ya estás haciendo todo, ¿verdad? Y empieza a buscar ella hospitales y cosas para hacer la operación. Pero nosotros no teníamos seguro. Entonces ahí en Estados Unidos, si no tenés un seguro, si sos extranjero, si no tenés, lo que nos decían era que tenías que pagar por adelantado la operación para poder entrar al hospital. Y nadie nos daba, estaban todos muchos, se pidió a muchos hospitales que hacían ese tipo de operación y nadie nos podía dar una cotización porque no saben cotizar, no están acostumbrados a cotizar, sino que solo van tirando facturas y que el seguro pague, ¿verdad? Y entonces contactó Paola un doctor y mire, Dios puso a ese doctor la carga de que lo operara. Y él mandó la cotización, una cotización bien baja. Y le dijo, mire, le dice, tengo un hospital cristiano, le dice, ¿y usted trabaja? Sí, le dice, yo trabajo en el Evangelio. Entonces consígueme una carta y tiene un 40% de descuento en los gastos de hospital y no sé cuánto. Bueno, total que nos hizo una cotización que la operación le costaba lo mismo que la de aquí en Nicaragua. Y él la operó y a la semana él estaba aquí. Y me acuerdo que a la hora que yo vi la factura, ¿verdad? No había gastos médicos. O sea que solamente nos cobró la hospitalización. No cobró. Estas son las cosas. Como un médico extraño que no nos conoce, que no sabe quiénes somos, que solo porque mi hija lo llamó, que se quería operar pronto, se dispuso, movió, empujó en el hospital, consiguió descuento, hizo todo para que esa operación pudiera ser efectiva. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Y tenemos que aprender a confiar en Él. Porque yo me acuerdo que nos decían, esa operación lo mínimo son $100,000. Y me decía mi hija, ¿cómo vamos a hacer? Mira, mamá, en Facebook hay uno que se llama GoFundMe, pones allí y empezás a pedir para que la gente te dé. Y yo estoy segura que a mi papá le van a dar, que si vamos a poder recoger el dinero. Y le digo, mira, si hasta el día de hoy no hemos tenido que pedirle a nadie, no voy a empezar a pedir ahora. Digo, de que no confío en Dios, cuidado se nos queden las operaciones, digo, por falta de fe. Sigamos confiando en Dios, que Él va a hacer la obra. Y Dios la hizo. Esa es la fe que Dios quiere. La fe. ¿Cuántas veces preguntó que si tenían fe cuando los discípulos iban en la barca y se levantó aquella tormenta, ¿verdad? Y entonces lo despertaron, Jesús, mirá que nos hundimos, le decía. ¿Y qué fue lo que les reclamó Jesús? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Como diciendo, todavía no me conocen, no saben quién soy yo, todavía no se han dado cuenta, todavía están con miedo. El miedo es lo opuesto a la fe. Si tenés miedo en algo es porque no tenés fe. Entonces, si tenés miedo, examina por qué, qué estás creyendo, qué mentira estás creyendo y confrontalo con la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que tu fe crezca, para que esa semillita empiece a desarrollarse y a hacerse un árbol, ¿verdad? Un árbol fuerte que se mantenga. Imagínense los discípulos y todos los primeros cristianos los enfrentaron a la muerte y muertes crueles, ¿verdad? ¿Y por qué pudieron todos ellos enfrentarla? Porque ellos creían que de ahí iban a irse a la vida eterna. Incluso tenemos el primer mártir, Felipe, ¿verdad? Que él dice, yo veo a Jesús de pie allá. Esteban. Yo veo a Jesús, dice, de pie y veo la gloria, decía. Él ya veía lo que lo estaba esperando. Me imagino que no va a ser fácil morir apedreado, estar uno ahí y una piedra y otra piedra y otra piedra y que te dolió la cabeza y el pie y las manos y las costillas y todo, ¿verdad? Y sin embargo él
sonreía porque estaba viendo a Jesús y estaba viendo su gloria, estaba poniendo sus ojos en Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice Hebreo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pero nuestra fe se va a fortalecer ¿cuándo? Cuando conozcamos a ese Jesús en el que decimos que creemos, en el que ponemos nuestra vida, en el que ponemos nuestra esperanza, en el que ponemos nuestro futuro, en el que ponemos nuestros anhelos, en el que ponemos todo, porque Él es digno. Por eso es que tenemos que conocerlo. ¿Quién es Jesús? A mí me encanta lo que dice San Juan cuando lo presenta, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada fue hecho. Entonces ese que dijo, hágase la luz, es el que está con nosotros, está dentro de nosotros. Y otro versículo que me encanta es el que dice San Pablo, que dice que se nos abra, que nos dé espíritu de sabiduría para que sepamos el poder que actúa en nosotros, que es el mismo poder que levantó a Jesús dentro de los muertos. Ese poder está dentro de nosotros, poder de resurrección. Ustedes saben qué poder se necesita para que un cuerpo muerto, 3 días de muerto, se levante y empiece a vivir como. Ese poder está dentro de nosotros y actúa en nosotros. Pero tenemos que creer, tenemos que aprender a que ese poder salga, a que ese poder se desarrolle, se desenvuelva, ¿verdad? Porque muchas veces lo tenemos ahí contenido, lo tenemos relegado, ¿verdad? Tenemos que aprender a conocer la palabra. Tanto decimos de que la palabra, ¿qué es lo que dice? De que así como la lluvia cae, dice, riega la tierra y cruce, así mi palabra, dice Dios, no regresa vacía, sino que hace todo aquello para lo que ha sido llamado. Y entonces, si nosotros agarramos la palabra de Dios y la declaramos, la estamos volviendo a poner a trabajar, la estamos lanzando nuevamente. Y esa palabra va a ser aquello para lo que fue creado. Entonces, si nosotros oramos con versículos bíblicos, agarramos un versículo y lo creemos y nos lo apoderamos, entonces ese versículo va a hacer su trabajo. Dios a través de él, Dios cumple su palabra y Dios a través de él va a ser. Dios va a ser. Dios hace cosas que sorprenden. A mí me ha sorprendido mil y una vez. Aquí está la Rosa, me acuerdo que debíamos la renta. Debíamos la renta mucho, grande, una cantidad grande debíamos, ¿verdad? Y entonces nos dijo, bueno, dice, necesito que me desocupen la casa, váyanse, porque no pagan, están debiendo, ¿verdad? Y entonces yo le hice un reto a Dios y le dije, mira, Señor, ya Humberto está siendo conocido en el mundo, le dice. Y él dice que el que dio la misión da la provisión. Y que van a decir, mira, el Dios de Humberto no le pudo proveer para pagar la casa y la familia está viviendo en el parque, porque tenía un parque en la esquina de mi casa y la familia está durmiendo en el parque porque los echaron a la calle. Es tu nombre, Señor, el que está en juego. Yo no sé lo que vas a hacer. Si me tengo que ir al parque me voy a ir, pero es tu nombre el que está en juego. Yo quiero ver qué es lo que vos vas a hacer. Ya era como un reto, ahora quiero ver qué es lo que vas a hacer. Y me acuerdo que entonces nos invitaron para acá, nos invitaron para allá, anduvimos por un lado, anduvimos por otro lado, nos habían dado un mes, creo, o 2 meses, no, 2 meses. Esos 2 meses nos las pasamos viajando y hablando de Dios, que Dios es bueno, que Dios provee, que Dios hace, que Dios... Y llegó la fecha, ni habíamos buscado dónde ir, ni teníamos el dinero, ni nada, estábamos manos arriba. Y entonces solamente el reto de Dios. Y en eso llega el hombre. Ay, el hombre. Y yo solo me fui a encerrar al baño a orar. No quería ni oír lo que dijera, me fui a encerrar al baño a orar. Y cuando regresé, Humberto, ¿qué te dijo? Me dijo que me perdonaba toda la deuda. Y me quedo. Ese es el Dios que yo tengo. Es el Dios al que servimos. Es el Dios al que conocemos. Como llegaba de malcriada a la oficina y pegaba gritos y ofendía. Y cuando regresó dijo eso,
Y no tenía por qué hacerlo. No tenía ninguna razón lógica por qué hacerlo. Porque Dios, tenemos que aprender a creer en Él, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que su palabra se cumple, que su palabra es verdad. Tenemos que conocer a ese Jesús y aprender a confiar en Él, en enfermedades, en situaciones, no sé, que pueden estar pasando. Hay personas que están con problemas con los hijos. Yo también estuve en ese problema. Aquí está Ana Rosa. ¿Cuántas cosas? Y solo oremos. Era que lo que podía hacer, orar nada más. No podía hacer nada más que orar y confiar en Dios. Y Dios lo hizo. Y Dios lo restauró. Estuve 3 veces con él en el hospital, que se había querido suicidar. Y creyendo, los médicos me decían, mire, una vez me dijeron, tiene que meterlo a cuidados intensivos, le va a dar un paro cardiorrespiratorio. Un paro cardiorrespiratorio. Se había tomado un vaso de pastillas para dormir. Y había pasado ya un rato, no se le podía lavar el estómago. Y entonces, pero estaba todo lento, todo no podía ni hablar. Y entonces tiene que llevarlo a cuidados intensivos, me dice, porque aquí esperamos un paro cardiorrespiratorio y ahí pues lo podemos revivir, lo podemos reanimar, dice, porque eso tiene que ser rápido y tiene que dar un adelanto, ¿verdad? Un depósito alto, y no lo tenía. Y entonces no tengo para el depósito. Entonces, ni modo, me firmé un abandono, imagínense, un abandono que me decía, yo sé, estoy consciente, me explicaron de que se puede morir, pero yo me lo llevo. Imagínense lo que es firmar eso de tu hijo, ¿verdad? Lo firmé, y fíjense que él me decía, no mamá, si nada me va a pasar, ¿no confías en Dios? Dios me va a cuidar, nada me va a pasar, me decía. Nada me va a pasar, no tengas miedo, vámonos, me decía. Bueno, ni modo, contra la pared me fui, creyendo en Dios nada más. Y nada pasó. Nada pasó, no se murió, no tuvo ni siquiera, no hizo ni crisis ni nada, pues, sino que simplemente nada pasó. Dios cumpliendo su promesa, Dios cuidando. Yo me acuerdo que yo llegó un momento en que me sentía cansada porque me decía, lo voy a volver a intentar. No me voy a quedar tranquilo, lo voy a seguir intentando hasta que lo consiga. Y entonces yo en las noches no quería ni dormir, porque estaba con aquello, y me levantaba a dar vuelta a ver qué estaba haciendo. Yo me levanto muchas veces en la noche al baño. Y entonces cada vez que me levantaba me iba a su cuarto a ver cómo estaba. Yo andaba siempre, ay, Dios mío, viendo qué podrá hacer, qué está haciendo, qué locura va a inventar ahora, cómo va a ser. Llegó un momento en que yo me sentía desesperada, ya no aguantaba ver una situación. Y le digo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo ya no aguanto esta situación, yo estoy desesperada. Llévatelo vos, le vas, si voy a descansar tranquilo, te lo llevas, y que yo sepa que fuiste mujer que te lo llevaste, ¿verdad? No es que él se mató, sino que vos te lo llevaste, y que ya las cosas están tranquilas, ¿verdad? Y estaba en esa situación, yo solo pidiendo, Señor, llévatelo, ya no aguanto, no resisto, esto es. Y entonces me llama un profeta y me dice, miren, me dice, no baje los brazos, siga declarando todas las promesas. Pero es que usted no sabe, le digo, que va camino al infierno, que ya se va. Siga declarando las promesas. Siga, no baje los brazos, siga, continúe adelante. Volví a declarar las promesas de Dios. Y Dios lo libró. De la manera, a veces me dicen, contá cómo fue. De la manera más, que menos nos imaginamos, muchachas, de la manera que menos nos imaginamos. En un Sahel él lo compartió, ¿verdad? De que él desde chiquito él estaba acostumbrado a sentir la presencia de Dios, que él sabía que Dios lo andaba con él, que él sentía físicamente esa presencia y estaba acostumbrado, y sabía que esa presencia lo cuidaba, lo protegía. Y entonces dice que él a propósito se exponía para poder ver la protección de Dios, y la veía siempre. O sea, él le estiraba y ahí estaba esa protección sobre él, ahí estaba Dios haciéndolo, ahí estaba.
Y un día de pronto se despierta y esa presencia no está. Y dice que en ese momento se sintió vulnerable, se sintió como acosado, como atacado, con miedo, era una cosa horrible la que sentía, el vacío, y entonces le empezó a pedir a Dios que regresara, ¿verdad? Y entonces no regresaba, entonces se fue a reuniones, se fue a seminarios, se fue a buscar cómo que esa presencia regresaba y no regresaba. Y entonces, Señor, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, ¿verdad? Pero regresar. Y Dios no regresaba. Hasta que le digo, ¿qué hago para que regrese? Entrégamelo todo. Todo. Entonces, te lo entrego todo, pero ayúdame a poder cumplir, porque no puedo. ¿Cómo? O sea, cuánto oramos, cuánto hicimos, cuánto todo, para que eso se diera en el momento de Dios. Esa es otra cosa que veíamos el otro día, ¿verdad? En el momento de Dios nosotros queremos, fueron años, no sé cuántos años fueron, perdí la cuenta, pero fueron años. Pero Dios está, las promesas de Dios se cumplen. Si Dios te promete algo porque sabe, eso es lo bonito, que Dios sabe cómo se va a cumplir. Una vez oí a alguien que decía, creo que fue creo que era un productor de cine o alguien que había hecho una película. Yo creo que era él que la había hecho, el que le escribió, yo no sé, alguien pues de una película. Entonces están presentándola por primera vez, invitan a cierta gente, ¿verdad?, para que vea la película. Y entonces la persona está ahí, pero él no ve la pantalla, sino que él se pone a ver las caras de todas las personas que estaban viendo la película, porque él quería ver las reacciones. Y entonces, ¿por qué él no veía la película? Porque ya la conocía, ya conocía el fin, no necesitaba verla, ¿verdad? Entonces, así es Dios con nosotros, dice. Dios ya conoce el final, ya sabe lo que va a pasar, ya, ¿qué es lo que está atento? A nosotros, cómo estamos reaccionando, qué estamos haciendo, cómo estamos tomando las cosas, porque dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y qué es lo que dice? Que las pruebas son para fortalecernos, para enseñarnos paciencia, para sacar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Entonces, estamos pasando una prueba. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? ¿Cómo le estás haciendo? ¿La estás pasando bien? ¿Estás perdiendo la fe? No pierdas la fe. Levanta la vista, vuélveme a ver a mí. Así, te manda una persona que te diga una cosa, o te manda un versículo, o cualquier cosa, ¿verdad?, para que te haga volver otra vez. Y ahí está Dios, observándote cómo vas pasando hasta que llegas al final, a donde Él te quiere llevar. Pero Él ya conoce el final desde antes, somos nosotros los que no lo conocemos. A veces nos lo dice cuando nos da una palabra, ¿verdad? Y entonces lo dudamos, en el camino las cosas se están poniendo difíciles. A mí me pasó, yo bajé los brazos, me dijeron, tiene que volver a levantar los brazos, tiene que volver a declarar, porque a veces nos cansamos, el tiempo se hace demasiado largo, no es lo que estamos esperando, no sé, lo que nos imaginamos, y entonces empezamos a bajar los brazos. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? El que persevere hasta el fin será salvo. Tenemos que aprender a perseverar. Esta vida es una carrera de resistencia. Como dice Hebreo, estamos en el estadio, ¿verdad? Estamos corriendo y tenemos una gran nube de testigos. Un montón de gente que nos está viendo a ver cómo nos desempeñamos, si desfallecemos, si nos quedamos, si nos sentamos a un lado y decimos, no, ya no aguanto, ya no puedo más, o si seguimos corriendo la carrera, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Jesús, no sé qué situación pueden estar pasando, no sé lo que están atravesando, no sé cuáles son sus problemas. Pueden ser problemas de salud, pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas en la familia, pueden ser tantas cosas, ¿verdad? Pero Dios es el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios nos ama a cada uno de nosotros,
Acuérdense que Dios no tiene especiales, Dios no tiene favoritos. Todos somos hijos, a todos Dios nos ama, a todos Dios nos creó con propósito, para todos Dios tiene, y Dios está pendiente de cada una. No es de que a esta sí, a esta no, a esta sí, a esta no. Dios está para todo. Dios conoce tus circunstancias, tus pensamientos los conoce. Dice que hasta los cabellos de la cabeza los tiene contados. Ese es el cuidado que Dios tiene de cada una de nosotros. ¿Y qué es lo que quiere? Que perseveremos, que no perdamos la fe, que pase lo que pase, seguimos creyendo en Él. Y en última instancia, dice, como en Hebreo 11, que hay muchos que murieron, dice, y no recibieron lo que estaba, pero esperaban la ciudad eterna. Si nosotros morimos en el intento, morimos ahí, sabemos lo que nos espera el día de mañana, donde no hay dolor, donde no hay hambre, donde no hay lágrimas, donde no hay enfermedad, donde todo es como Dios lo había planeado para el principio, para el hombre al principio, es el paraíso, como decimos, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos espera. Por eso es que la fe es la certeza de lo que se espera. Esperamos eso y estamos seguros que lo vamos a conseguir. ¿Cómo? Por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Y la fe, dice Pedro, que es más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Y por eso nuestra fe es probada. ¿Seguís creyendo en Jesús a pesar de que te corrieron del trabajo? ¿O seguís creyendo a pesar de que te quedaste sin dinero? ¿Seguís creyendo a pesar de que te declararon una enfermedad? ¿Seguís creyendo a pesar de que tu hijo no sé qué hizo? ¿Seguís creyendo a pesar de las circunstancias difíciles? ¿Seguís creyendo a pesar de que estás enferma? ¿Seguís creyendo a pesar? ¿Seguís creyendo? Eso es lo que Él quiere, seguir creyendo a pesar de todas esas cosas. Porque tenemos que ver que esta vida no es el final. Esta vida no es el final. La fe es la certeza de lo que se espera. Y le esperamos no aquí, le esperamos allá. Allá, el día que nos muramos. Allá están las coronas, allá está toda nuestra recompensa, está allá esperando, no aquí. Aquí te van a pasar dificultades porque estamos en un mundo caído, porque estamos en un mundo donde el Dios de este mundo, ¿quién es? Satanás. Pero el que está en nosotros es más fuerte, es más poderoso. Y van a venir, miren, a medida que vaya avanzando el tiempo y que nos vayamos acercando, cada día nos acercamos al final. Aunque el final esté en 1000 años, cada día nos acercamos un día más, ¿verdad? Porque eso es, mientras el tiempo va pasando, cada día nos acercamos un día más. Ya sea al final de los tiempos o al final de nuestra vida. Como mi marido siempre dice, cuando alguien cumple años, un año más, un año menos, ¿verdad? Y así es, un día más, un día menos. Todos los días es un día menos de vida. Porque cada día que pasa es un día menos. Entonces nos estamos acercando a ese final. Y las cosas se van a poner cada día más difíciles. ¿Y qué es lo que va a ser atacada? Nuestra fe. Entonces la fe hay que cultivarla en momentos de paz, en momentos que podemos, ¿verdad? Para que en momentos de prueba la fe nos pueda sostener, podamos resistir, podamos seguir creyendo a pesar de las circunstancias que estamos pasando. ¿Por qué la gente de los primeros cristianos, ¿verdad?, pudieron enfrentar tantas cosas? Porque enfrentaban el martirio, se enfrentaban a la fiera, enfrentaban, unos los quemaron, otros tantas groserías que les hicieron y sufrimientos indescriptibles que pasaron. ¿Por qué? Porque creían lo que les esperaba al final de todo eso. Creían en las promesas de Jesús, creían en el perdón de los pecados, creían, ¿verdad?, en la resurrección, como dice. Creían que todo lo que Dios dice es verdad. Es verdad. Y que lo más importante no es lo que estamos viviendo aquí, sino que es lo que nos espera allá. Y que vivimos para allá, no para acá. Entonces aquí vamos a tener dificultades, sí vamos a tener dificultades, dice, pero confíen que yo he vencido. Entonces tenemos que confiar, creer. Yo siempre les digo, hay una descripción de fe en esta Biblia amplificada que dice que es
es confiar, o sea, abandonarnos en los brazos de Jesús creyendo que Él es sabio, que Él es poderoso y que Él es bueno. Y que entonces podemos nosotros abandonarnos en Él. Ay, Señor, aquí vengo a tu brazo, porque esta vida está difícil, Señor, pero yo sé que vos sabés lo que me espera. Yo sé que vos sabés lo que es mejor para mí. Yo sé que vos sabés, ¿verdad? Y que vos sos poderoso para sacarme adelante, que vos sos poderoso para hacer conmigo, que vos sos poderoso para tomar control de las circunstancias. Y sé que si me estás permitiendo hacer esto porque sos bueno, porque eso es lo mejor para mí. Porque a veces decimos, ¿y por qué yo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque te está puliendo. Lo hemos dicho, lo decimos, te está puliendo como diamante. El diamante tiene que ser pulido porque está trabajando en vos, porque está formando. Miren, veamos cómo se esculpe, ¿verdad? Los escultores, ¿qué está haciendo? Está formando la imagen de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y entonces esto te sobra y empieza a martillar, empieza a golpear, empieza a hacer para que la imagen de Jesucristo sea formada en cada uno de nosotros. Ese es el propósito de las pruebas. Fortalecer la fe, probar, formar a Jesús en nosotros. ¿Para qué? Para que brillemos como estrellas en el firmamento, para que seamos el reflejo de Jesús y para que la gente que todavía no le conoce, a través de nosotros le conozca, a través de nosotros le conozca. Somos nosotros, como dice alguien, el único evangelio que esa gente va a ver, los incrédulos. Y la otra cosa que decíamos la vez pasada, ¿verdad? Los dos testigos que están en Apocalipsis, dice que ellos tenían autoridad y poder, ¿verdad? Podían hacer llover fuego del cielo, podían cerrar para que no lloviera, podían hacer milagros, podían resucitar muertos. Y si nosotros leemos los apóstoles, lo hacían también. Ellos hacían milagros. Cuando Pedro y Juan, los primeros que estaban en la puerta, mírame, dice, no tengo oro ni plata, levántate, camina. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? El mismo poder que había en ellos está en nosotros. La misma autoridad que tenían ellos la tenemos nosotros. Y no porque fueran santos, porque tenían, y ahí están todos sus defectos. El Pedro cuántas veces hizo tantas cosas, ¿verdad, Pedro? Y sin embargo lo negó. El Señor lo restauró y lo puso al frente, ¿verdad? Entonces podemos tener debilidades. ¿Qué es lo que dice Santiago? Que Elías, dice, era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Y sin embargo, él oró y Dios escuchó su oración. Entonces era sujeto a pasiones como nosotros. No diga, es que yo soy aquí, es que yo no merezco, es que yo no. Sujeto a pasiones como nosotros. Pero creyó. Y ese mismo poder que había en él está en nosotros. Esa misma autoridad está en nosotros. Eso mismo está en nosotros. Y podemos hacerlo. Creamos. Y probemos. Yo siempre digo probemos. ¿Quieres que ore? Yo oro. ¿Te sanaste? Gloria a Dios. ¿No te sanaste? Tal vez va a ser otro, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho, si no haces nada, nada va a pasar. Si oraste, estás dándole la oportunidad a Dios de hacer un milagro. Y si te quedaste de brazos cruzados, nada va a pasar. Entonces, provoquemos milagros. Y si no pasó, es porque Dios no quiso, pues. Pero provoquémoslo, no nos quedemos quietas, porque el mismo poder es el que actúa en nosotros, a través de nosotros. El mismo que levantó a Jesús de los muertos. ¿Y qué hay imposible para Dios? Nada hay imposible para Dios. ¿Y qué es lo que dice? Si tuvieran fe como un granito de mostaza, le diría, y nada os sería imposible. Nada os sería imposible. Así que oremos, cualquier circunstancia, oremos. Usemos nuestra fe, conozcamos, desarrollemos esa relación con Jesucristo. Conozcámoslo. Cuando vos conoces a alguien, tenés un amigo, a doña Marlene mucho le decimos, doña Marlene, venga, ore por mí, que me pasa tal cosa. Doña Marlene, mire que venga.
¿Y por qué no? Que así esa confianza la tengamos con Jesucristo. Jesús, mira, Jesús me pasó esto, Jesús me estoy atravesando, Jesús, ayúdame. Vayamos a Él, conozcámoslo, desarrollemos esa confianza, esa dependencia, eso con Él, para que vayamos a Él a la hora de cualquier circunstancia, creyendo que Él es bueno, creyendo que Él es fiel, creyendo que Él es poderoso, creyendo que Él es sabio, creyendo que Él es que se conmueve, creyendo que Él quiere lo mejor para nosotros, creyendo que Él nos ama. Y vivamos la vida sin temor. El temor y la duda son los enemigos de la fe. Así que desechemos todo temor y desechemos toda duda. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sos nuestro Dios. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Gracias porque tu poder, Señor, está dentro de nosotros y actúa en nosotros y a través de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos diste a tu Espíritu Santo. Gracias porque nos diste tu palabra para que te conociéramos, Señor. Gracias porque querés que desarrollemos esa fe, esa confianza, esa intimidad contigo, Señor. Que podamos ir ante tu trono, Señor, con confianza, confiadamente siempre al trono de la gracia, a implorar misericordia y socorro para cada situación que estemos atravesando, con acciones de gracia, dándote gracias porque creemos, Señor, de que esa situación que te presentamos cada día, la tomas en tus manos y vas a trabajar en ella, Señor, que no la vas a menospreciar ni a minimizar, sino que la vas a tomar con todo lo que nosotros esperamos, Señor, con toda la seriedad, con toda la certeza, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora, Señor, creyendo tu palabra, Señor, que tenemos autoridad sobre todo lo que se mueve, Señor, en el mundo, sobre todo, Señor, yo vengo declarando sanidad en este lugar en el nombre de Jesús. No sé cuáles son tus enfermedades, no sé cuáles son tus dolencias, no sé cuáles son, pero yo declaro sanidad, porque por las llagas de Jesús fuimos sanados. Hace 2000 años Jesús sufrió para que vos pudieras hoy recibir tu sanidad. Y en el nombre de Jesús sos sana. En el nombre de Jesús sos sana, en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor, tu palabra dijo también de que no nos preocupemos por lo que vamos a comer o lo que vamos a vestir, porque tenemos un Padre que cuida de nosotros. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro la provisión económica para todas las que estamos en este lugar, Señor. No nos preocupamos, Señor, por la comida, por el vestido, por la casa, por las rentas. No nos preocupamos por los colegios, por las matrículas, en el nombre de Jesús, porque tenemos un Padre que cuida de nosotros y que es Padre de nuestros hijos y de nuestros nietos también, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor, guárdanos, protégenos, Señor, guíanos. Yo declaro sabiduría sobre cada una, para que podamos tomar las decisiones correctas delante de ti, Señor. Para que cada vez que tengamos que tomar una decisión, nos ilumine tu sabiduría, Señor, y hagamos lo correcto delante de tus ojos. Yo te pido, Señor, de que nuestra fe la riegues, la abones, Señor, para que crezca, para que sea ese árbol, Señor, que es el más grande del huerto, Señor, sobre el que se vienen a posar todos los aves, Señor. Que creamos, Señor, que tus ángeles están a nuestro servicio, Señor, y que nos defienden, Señor, que nos protegen de todo peligro en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias porque somos tus hijas, Señor, somos tus hijas y podemos llegar ante tu presencia como hija a ponerte todas nuestras necesidades. Y ahora te presentamos lo que cada una está pensando, lo que cada una está pidiendo, lo que cada una está solicitando. Lo presentamos delante de tu presencia.
presencia, Señor. Delante de tu presencia, Señor. Así como en Apocalipsis, Señor, que tus ángeles le pongan incienso, Señor, y que suban nuestras oraciones, nuestras peticiones ante tu trono, Señor. Ante tu trono, sabiendo, Señor, que no menosprecias a nadie, que no menosprecias ninguna oración, Señor, que todas son escuchadas y todas son contestadas en el nombre poderoso de Jesús. Señor, la fe de cada una se levante, se fortalezca, Señor. Yo vengo, como decía Marlene ahora, contra toda mentira que hemos creído, contra toda mentira en tu mente, contra toda mentira que has creído tal vez desde niña, en el nombre poderoso de Jesús. Tal vez crees que no estás a la altura, que no sos lo suficiente, que no sos suficientemente buena, que no das la talla, que no pasás el examen. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te digo que Dios no hizo a nadie segundo, a nadie menos, a nadie diferente. Todas somos amadas, aceptadas, escogidas delante de Dios. Todas somos suficientes delante de Dios. Y no hay nada que haya hecho que te quite la condición de hija de Dios. Jesús vino para perdonar todos nuestros pecados, todos nuestros pecados. Si pediste perdón a Dios, si crees que Jesucristo murió por vos, han sido perdonados. Recibe el perdón de todos tus pecados. Recibe la certeza de que Jesús te perdonó. Y perdónate, porque si Jesús, que es el que nos va a juzgar, si el que va a estar, te dice que ha sido perdonada, ha sido perdonada. A mí me encanta como le dijo el hemorroísta cuando llegó. Eso fue un acto de fe, ¿verdad? Que llegó a tocar el manto, estiró la mano y entonces Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Hija, tus pecados han sido perdonados. Hija, has sido limpiada, has sido vestida con vestidura blanca, has sido adoptada y ahora sos hija de Dios. Y ahora puedes sentarte a la mesa, y ahora puedes llegar ante el Padre, y ahora puedes presentar tus peticiones que el Padre te oye. Y ahora el Padre manda ángeles para que te sirvan, para que te guarden, para que te protejan. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Una unción de amor, Señor, que cada una ahorita se sienta amada por ti, Señor. Amada al extremo de que dejaste el cielo, dejaste tu condición de Dios, dejaste todo lo que tenías allá para hacerte uno de nosotros y venir a sufrir para que pudiéramos un día estar en tu presencia. Cada una de las que estamos aquí, el amor de Dios movió a Jesús a venir a la tierra, por cada una. Fue por amor a vos. Recibe ese amor ahora. Recibe ese amor, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni enfermedades, ni persecuciones, ni angustias, ni problemas, ni enfermedades, ni escasez, ni pobreza. Nada te podrá separar del amor de Dios, que es